Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Kelly Joana Martínez Fajardo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy voy a estar desarrollando la tarea número 3 correspondiente a la asignatura de manejo integrado de plagas. Entonces, inicialmente vamos a partir de lo que es la introducción. Bueno, como introducción tenemos que en la siguiente presentación vamos a analizar dos artículos científicos que nos van a colocar a prueba los conocimientos que hemos adquirido durante el desarrollo de esta asignatura. El primer artículo se llama Impacto de la demostración de la primera línea sobre el manejo integrado de brotes de berenjena y el barredor de frutos. El segundo artículo es sobre los cífridos. Proporciona una polinización y un control biológico de plagas en cultivos hortícolas cultivados en invernaderos. Entonces lo que vamos a hacer es realizar un análisis de ambos artículos y vamos a sacar los factores más importantes que nos pueden proporcionar un aprendizaje significativo dentro del desarrollo de nuestra asignatura de manejo integrado de plagas. Con todo lo que hemos venido analizando, cada una de las actividades, vamos a poder ir comprendiendo de qué se trata cada uno de estos artículos y el impacto que tiene a nivel de manejo integrado de plagas. Seguido tenemos lo que son los objetivos. En este caso hemos trazado 3 objetivos. El primero nos habla de interpretar y analizar situaciones reales del manejo integrado de plagas en el agroecosistema. En el segundo nos habla de generar recomendaciones relacionadas con el manejo integrado de plagas, obviamente teniendo en cuenta todos los conocimientos que hemos adquirido anteriormente. Y por último vamos a dar respuesta a unos interrogantes planteados por el tutor. Bueno, vamos a iniciar con el primer artículo. Ya como pueden leer en la descripción, este nos habla del impacto de la demostración de la primera línea sobre el manejo del brote de berenjena y el barredor de la fruta. Para poder comenzar a hablar de este artículo o de lo que nos quiere dar a entender este artículo, es muy importante analizar cada uno de los factores importantes. Primeramente vamos a hablar de lo que es la berenjena, o conocida por su nombre científico como Solanus melon. Esta especie pertenece a la familia de las solanenses. Es una planta perenne de crecimiento indeterminado con tallos erguidos y también vellos entre 50 a 100 centímetros de altura. Entre algunas características importantes de esta planta encontramos que es una planta que de pronto no tiene unas exigencias muy elevadas en cuanto a luminosidad, soporta temperaturas elevadas, siempre que haya pues una humedad adecuada, y pues se dice que la humedad relativa oscila prácticamente entre el 50 y el 65%. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el insecto plaga que ataca a este cultivo, que es el barredor de frutos y del brote de la berenjena, conocido científicamente como Leucinodes orbonalis. Bueno, es una especie de polilla del género Lucinoides, descrita por Archie Guinness en 1854. Se encuentra distribuida en diferentes partes subtropicales y tropicales del continente asiático y Australia. Digamos que este insecto plaga tiende a generarse más en áreas donde el clima es más cálido y húmedo. Es más fácil que se distribuya y que se reproduzca. Pero hay que tener algo muy en cuenta, y es que la polilla como tal no es la que genera un daño de gran impacto en el fruto, sino la larva de esta polilla, ya que estas son las que se alimentan dentro de los frutos, provocándoles marchitamiento a los brotes, dañándolos, impidiendo que la planta pueda realizar su proceso adecuado de crecimiento. Incluso dentro del artículo nos hablan que al ingresar la larva dentro del fruto, cierra el orificio de entrada con su excremento, lo que hace que el fruto no sea apto para consumo humano. Entonces es un insecto que genera muchas pérdidas a nivel económico, ya que prácticamente al atacar de una manera tan aversiva al cultivo puede producir su pérdida total. Bueno, pero ahora vamos a analizar a profundidad un poco el artículo. Este artículo nos está hablando de un lugar específico que es el distrito de Nagarkurnol en el estado de Telangana, ¿verdad? Aquí se hicieron unas pruebas, entonces
se evidenció que las personas que cultivan la berenjena no tienen, digámoslo así, un manejo integrado de plagas adecuado, ¿verdad? Lo que han hecho es que de manera desmedida han aplicado muchísimos insecticidas químicos para controlar esta plaga. Todo esto lo que ha hecho es una mezcla, un cóctel de insecticidas, los cuales están, digamos, aplicando entre 15 a 18 veces durante la temporada del cultivo. Todo esto pues no ha permitido en sí que la plaga se erradique de una manera definitiva, y obviamente no ha provocado ningún tipo de aumento apreciable pues en el rendimiento del cultivo de berenjena. Entonces, aparte que este tipo de cócteles, por así decirlo, de mezclas de insecticidas no ha proporcionado ningún tipo de aumento en cuanto a rendimiento, también ha producido que se vea un incremento o una acumulación de población de otras plagas de tipo chupadoras, como por ejemplo los ácidos y las moscas blancas. Ahora bien, se realizaron dos prácticas, ¿verdad?, entre el año 2017 y 2020, todas estas con la finalidad de poder evidenciar cómo el manejo integrado de plagas podría beneficiar al cultivo. Entonces, primero que todo, esta prueba se realizó en un área total de 2 hectáreas de 30 campos de agricultores de berenjena con participación activa. Las técnicas de manejo integrado de plagas que se utilizaron fueron el arado profundo en verano, el recorte y eliminación de brotes infectados, la eliminación de frutos con deformaciones, la instalación de trampas de feromonas. Entonces, en la segunda práctica se mantuvo la parcela solamente con controles como lo venían trayendo los pequeños productores, que era aplicando solamente insecticida, ¿verdad? A esto la llamaron segunda práctica. Entonces, posterior a esto se realizó un análisis de los resultados. ¿Qué pasó con estos resultados? Primeramente, pues en las primeras líneas se llevó a cabo un 0.4 hectáreas de superficie de parcela, cada una con 10 campos de agricultores durante 3 años diferentes, ¿verdad? Durante 2017 a 2020, pues para demostrar el módulo de manejo integrado de plagas a comparación de cómo lo venían practicando los agricultores contra la plaga principal, que era el barredor de fruto. Durante el primer año, pues se evidenció que cada 10 campos de agricultores había una diferencia significativa, ya que en las demostraciones, ¿verdad?, y en la práctica, los agricultores, en cuanto a daños y brotes y daños del fruto, el número de aspersiones y rendimientos por hectárea. Bueno, durante el primer año se evidenció que en cada 10 campos de agricultores había una diferencia significativa en cuanto a lo que era el manejo integrado de plagas y el cultivo, pues que el área que no lo tenía, digamos la práctica 1 y la práctica 2. En cuanto a factores como era el daño de los brotes, el daño del fruto y el número de aspersiones y rendimientos por hectárea. Entonces, como resultado, tuvimos los siguientes. Primeramente, se encuentra que el daño de los frutos durante la fase vegetativa fue del 18.29%, ¿verdad?, en cuanto a la práctica de los agricultores, ya que el daño de los brotes de ellos fue de un 29.92%, es decir, que donde se aplicó el manejo integrado de plagas se vio un mejor resultado a nivel de daño de brotes, disminuyó el daño de los brotes. Segundo, el daño de la fruta causado durante la etapa de fructificación. En el caso de la prueba se demostró que el daño de la fruta disminuyó a un 23.2%, mientras que en la práctica de los agricultores fue de un 47.37%, lo que obviamente representa una gran diferencia y nos demuestra una vez más que obviamente cuando se hace un manejo integrado de plagas, los beneficios a nivel de daños se puede decir que son mucho más, son mayores. En cuanto a los rendimientos, en el registro de rendimientos se presentó un alto rendimiento del fruto en la demostración a comparación pues de los resultados que obtuvieron los agricultores en el cultivo en la parcela número 2.
La estrategia de manejo integrado de plagas ha reducido significativamente, obviamente, las fumigaciones de pesticidas a comparación de las prácticas de los agricultores, ya que tengamos en cuenta que al no estar aplicando constantemente este tipo de pesticidas, obviamente va a disminuir el tema de las fumigaciones. Y ya estamos viendo que obviamente eso representa factores positivos dentro del cultivo. Por último, la adopción del módulo de manejo integrado de plagas resultó en una producción, digamos, significativamente el daño en los brotes, ya que se ve que un 38.87% se redujo a nivel de brotes. A nivel de frutos se redujo un 51.4%, lo que en conjunto a un aumento de rendimiento del fruto del 17.6%. Todos estos datos nos dan a entender que obviamente cuando hay un adecuado manejo integrado de plagas, los resultados a nivel de daños, a nivel de rendimientos, va a ser resultados mucho más positivos, de mayor impacto y, digámoslo así, tienden a ser más amigables tanto con el ambiente como con los seres humanos, ya que todo el tiempo estar aplicando pesticidas, obviamente eso no le hace bien a los agricultores. Además que es bastante costoso y ya vemos que no tiene muy buenos resultados. Bueno, en el segundo artículo vamos a hablar de lo que los sírfidos proporcionan, ¿verdad? Una polinización y un control biológico a los cultivos hortícolas cultivados en invernadero. Entonces, primeramente vamos a hablar de qué son los sírfidos. En este caso, el artículo nos habla de un género específico que es la Diptea cyprinades. Entonces, ese es su nombre científico. Los sírfidos son una familia de dípteros braquiceos cuyos adultos liberan el néctar de las flores, optando el aspecto de himenópteros, es decir, como las abejas. Muchas veces se tienden a confundir con las abejas o las avispas. Son muy importantes para el tema de la polinización y existe en una amplia variedad de ecosistemas alrededor de todo el mundo. Entonces, estos insectos son frecuentemente lo que hacen es ir a visitar las flores, tanto de las plantas silvestres como de las especies cultivadas. Y las larvas juegan un papel fundamental para lo que es el control biológico, ya que estas tienden a depredar a los pulgones y a otros pequeños animales que pues tienden a generar daños dentro de los cultivos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la metodología del artículo, la metodología que se llevó a cabo para la realización de este experimento, por así decirlo, esta investigación científica. En este caso, todos los experimentos se realizaron en invernaderos plásticos de 25 por 5 metros en el jardín ecológico de Grünfeld, en la provincia de Herbert, China. Segundo, estos invernaderos estaban equipados con respiraderos anti-insectos que ajustaron para controlar la temperatura y humedad. Tercero, se colocó un registrador de datos de temperatura y humedad dentro de cada invernadero durante todo el experimento. Luego, 2 semanas antes de trasplantar las plántulas, se labró la tierra, se aplicaron 150 kilogramos de fertilizante, un fertilizante orgánico, y 5 kilogramos de fertilizante compuesto con sulfato de potasio. Posterior a eso, los invernaderos fueron fumigados durante 2 días sucesivos con fungicidas y por último, durante el transcurso del experimento, las aplicaciones de fungicidas se realizaron en función de la aparición real de la enfermedad, mientras que no se utilizaron como insecticidas. Es importante destacar que los resultados fueron muy similares en los 3 cultivos. Sin embargo, vamos a hablar un poco de los resultados a nivel individual. En cuanto al tomate, ¿verdad? Con el aumento de la tasa de liberación de los sírfidos, el cuajo, o sea, el cuajado, el llenado de la fruta, aumentó, digámoslo así. En un inicio aumentó de manera constante durante la época de primavera y otoño. De manera similar, pues también el peso de los tomates cosechados fue mayor en las parcelas donde se realizaron un mayor número de liberaciones de sírfidos. Con la tasa de liberación
creciente, el peso del tomate aumentó inicialmente y pues después permaneció, digámoslo así, estable, no tuvo muchos cambios durante las diversas estaciones. Lo que quiere decir que obviamente este insecto benéfico pues lo que hizo fue ayudar a que aumentara, digámoslo así, el tamaño, el grosor del fruto y obviamente su rendimiento. En cuanto al melón, pues pasa algo similar. Primero que todo, en este caso hay que tener en cuenta que nuevamente los frutos tienen un mayor tamaño. Las parcelas que obviamente tuvieron un mayor número de sílfidos pues presentan un mayor tamaño en cuanto a sus frutos. También hay que destacar que la tasa de crecimiento de la población de los pulgones pues disminuyó de una manera significativa en los tratamientos, o sea, teniendo en cuenta los tratamientos de liberación que se realizaron, ¿verdad? Y pues se llegó a tener una cifra máxima de población de 19 insectos al día, de pulgones al día, o sea, significativamente a comparación de pronto a como estaba la plaga inicialmente, disminuyó de una manera excepcional. Es decir, que los niveles de infestación en cuanto a pulgones pues se redujeron de manera significativa, obviamente teniendo en cuenta la tasa de liberación. La fresa, los resultados también fueron muy similares. Obviamente encontramos que el llenado de la fruta fue mucho mayor en las parcelas que recibieron la liberación de los sílfidos y pues digámoslo así, el aumento de la liberación también hizo pues que la población de los pulgones se suprimiera, bajara y pues el fruto tuviera muchos mejores rendimientos. Esto nos da a entender que gracias a la liberación de este tipo de agentes de control biológico, sin duda alguna tiene como beneficios que los cultivos tengan mayor rendimiento y pues obviamente los insectos plagas tengan un mayor control. Bueno, siguiendo con esto, pues ya como resultado, así como les comenté anteriormente, pues los sílfidos digamos que aportan, ¿verdad? Brindan un servicio ecosistémico de importancia mundial, como la polinización, como hablamos al inicio, ya que en su etapa de adulto, pues obviamente toma el néctar de algunas flores y pues eso permite que haya el proceso de polinización. Y obviamente, como estábamos conversando ahorita, juega un papel muy importante en cuanto al control biológico. Por tanto, en ecosistemas naturales como agrícolas es sumamente importante. Además, es un polinizador ampliamente distribuido. Lo encontramos en muchísimas partes del mundo, como les dije al inicio. Y pues tanto en el estado de larva como ya en el estado de insecto, pues juegan un papel fundamental. Y las liberaciones pues aumenta lo que es el cuajado de los frutos, el llenado de los frutos y el rendimiento de los cultivos sin duda alguna. Bueno, para concluir toda esta explicación, todo este análisis de mi autoría, pues tenemos esta conclusión y es que el manejo integrado de plagas es un método esencial para garantizar los rendimientos, como lo hemos venido conversando durante toda la charla, el bienestar del cultivo y el bienestar del cultivo. Pues gracias a estos análisis pudimos analizar, ¿verdad?, en estos dos artículos la importancia que tiene el control biológico dentro del manejo integrado de plagas. Y es que muchas veces pasa algo, y es que los pequeños agricultores, por falta de conocimiento o de tecnificación, suelen realizar fumigaciones excesivas a sus cultivos con la idea errónea de que así van a poder erradicar las plagas. Y muchas veces, como fue el caso del artículo que nos habla de la berenjena, muchas veces ese exceso de químicos lo que hace es que se cree un ambiente apto para otro tipo de plagas muchas veces, y eso termina siendo también nocivo para las personas. Incluso los productos pueden dejar de ser digamos así, pueden dejar de ser beneficiosos para el consumo de tantos químicos que se le aplican. Es aquí donde vienen mis recomendaciones. En este caso, pues yo recomendaría a los agricultores, ¿verdad?, como dije anteriormente, especialmente a los pequeños productores, la implementación de métodos de manejo integrado de plagas para mejorar el rendimiento de los diversos cultivos que posean. Además, se sugiere minimizar el uso de productos insecticidas, o sea, todos esos productos químicos que a la final no generan un manejo adecuado a los cultivos ni a las plagas y que listo, nos puede por algunos ciclos quitar una plaga en específico, pero que a largo plazo no va a permitir que el cultivo incremente, que el cultivo tenga mayores resultados o que tenga, digámoslo así,
sea más provechoso o tenga un incremento, ya sea en su tamaño, en su peso, en su sabor, en su color, nada de eso. O sea, todo lo que son productos químicos muchas veces terminan siendo contraproducentes a la intención principal que se tiene, que es minimizar los daños de un insecto. Entonces, sin duda alguna, como mayor recomendación es el uso implementación de controles biológicos, como lo que tuvimos anteriormente, ya sea el uso de insectos benéficos, o sea, el uso de estrategias, de trampas, de feromonas, cuestiones que no afecten de manera agresiva al cultivo y que puedan generar malestares más adelante. Proseguimos con lo que son las respuestas planteadas por el tutor. La primera es, ¿cuál es la base fundamental para el manejo de plagas? Bueno, yo pienso que la base fundamental del manejo de plagas es como crear un ecosistema, digamos, óptimo, que haya un equilibrio entre rendimiento, sanidad y ecología, que entre esos tres puntos pues no haya un desequilibrio. Entonces, digamos que se tienen que llevar unas técnicas amigables con el medio ambiente, con el ecosistema, que nos permitan de pronto garantizar el mejoramiento de los cultivos y prevenir las consecuencias de algunas plagas. Esto desde un enfoque natural, sin afectar de pronto de manera negativa al cultivo o nuestra propia salud utilizando medios químicos. O sea, no. Bueno, dice, ¿qué diferencia hay entre los insectos depredadores y los insectos parasitoides dentro del control biológico? Bueno, esta pregunta a mí, yo dije por un inicio, pues como su nombre lo indica, los depredadores son los que comen, los que tienen la necesidad de comer. O sea, la diferencia entre esto sería que los depredadores atacan de cierta manera los cultivos para alimentarse. En cambio, los parasitoides deben atacar, o sea, deben, digámoslo así, matar al insecto para poder cumplir con su ciclo de vida, ya que son un parásito, se alimentan del cuerpo de los insectos plaga. En cambio, o sea, y eso es algo importante y vital para su ciclo. En cambio, los depredadores lo hacen para alimentarse. ¿Qué estrategias de control biológico se pueden implementar en el manejo integrado de plagas? Como lo dije ahorita, pues recomendaría el uso de trampas con feromonas, el uso de insectos benéficos, así como explicamos ahorita. Entonces, yo pensaría que esas serían como las dos, así como el de pronto también un manejo cultural, temas de prevención, temas de preparados de tierra, temas de monitoreos. Entonces, cualquier, digámoslo así, cualquier práctica que no afecte de manera agresiva al cultivo, esa sería mi recomendación o mi estrategia.